conecto con aquello que me atrapa. Eso que se encuentra en lo más recóndito de mi ser. Eso que está todo el tiempo pero que nadie ve. Lo que me une a mi forma de ser y viaja conmigo en cada milímetro de mi dermis. Salgo al mundo convencido de que cada uno vibra a una frecuencia determinada que nos hace únicos. Que todo lo demás es una escenografía que nos ayuda a completar una idea de la realidad, pero que en lo profundo todos sabemos que hay un lugar, un único lugar que simboliza lo que queremos ser siempre. Sigo en la búsqueda de entender la arquitectura y su incidencia en los diferentes aspectos de la vida cotidiana. Esto quizás es lo que le dé sentido y razón de ser a lo largo de la historia. Hoy voy a indagar sobre dos formas de construcción, en donde la convivencia y el desarrollo de diferentes lenguajes aportan vigencia. El teatro griego y la caja italiana son una parte importante de nuestra cultura occidental. Marcela, ¿me podés contar un poquito el inicio del teatro y la evolución hasta hacer la estructura del teatro griego? El inicio del teatro está basado en un ritual, porque en los inicios que tiene que ver con el teatro griego, hay otros orígenes, el teatro indio, el teatro japonés, y el teatro del occidental, digamos, tiene que ver con el teatro griego. Esto empezó con las fiestas dionisíacas que se realizaban en Grecia, en Atenas, y Dionisio es el dios que tiene que ver con la fertilidad, con la vid, con el vino, o sea que es una festividad bastante contundente en cuanto a bebida y comida, ¿no? Y eso está enmarcado en lo que era el anfiteatro griego, que ellos crearon, los griegos. Era un edificio que lo construyeron al aire libre, en las colinas donde había pendiente, y aprovecharon en esa pendiente a construir las gradas, donde el público, el pueblo, iba y se sentaba ahí a observar las obras. Hay una capacidad, o sea, uno piensa en un anfiteatro y dice, bueno, conocemos algunos y entrarán, ¿qué? 5.000 personas, no sé. En ese momento iban todo el pueblo, estamos hablando de 12.000 personas, 14.000 personas. Con un escenario, digamos, como es focal el punto de vista, que es lo que cambia luego con la evolución. ¿Por qué? Porque están todas las gradas establecidas de una manera que el foco está en el centro del escenario, donde estaba el coro, que en su comienzo era el protagonista de estos rituales. El coro griego, el famoso coro griego, que era una orquesta semicircular, y luego estaba el escenario, que es donde se encontraba el actor. Y luego surge esto de, en ese momento, claro, vos ves un anfiteatro de 12.000 personas, o 14.000, bueno,
¿cómo hacemos con la proyección de la voz? Eso te iba a preguntar, ¿qué mecanismos usaban los griegos para, justamente en cantidad de gente, que se escuchara o se viera? Es una gran, digamos, una gran herencia que hasta el día de hoy se sigue usando estas máscaras. La máscara del teatro, ¿no? Viste que está la tragedia y la comedia, que son como lo más estereotipado que tenemos o lo más conocido del teatro. Pero ellos usaban máscaras que les permitía, grandes máscaras, que les permitían que la resonancia de su voz se ampliara. Ellos tenían grandes, el coro principalmente. Pensemos que el coro en su comienzo eran 50 personas, hombres, porque las mujeres no tenían permitido actuar. Entonces, este grupo de artistas que estaban en escena tenían estas máscaras, a su vez tenían grandes vestuarios con hombreras. Túnicas todas. Túnicas, y lo que tenían muy también interesante eran los zapatos, los coturnos, que eran una especie de suecos inmensos porque necesitaban justamente expandir la imagen del cuerpo, de las dimensiones del cuerpo de una persona. Porque además, más allá de la proyección y de que las personas pudieran recibir esa expresión, es que tenía que ver con que son historias de dioses. Entonces no tenían que tener las mismas dimensiones que el ser humano. Esa es una de las grandes características del teatro griego. Podemos hacer sé que es abrupto en la historia, pero un salto o... ¿Tenés noción de cómo fue la evolución para llegar a la caja italiana? Claro, porque eso va por los romanos. Sí. Pero lo que les sucede a ellos es que estaba la religión católica. Autos sacramentales, misterios, pasajes bíblicos representados para que la gente... O sea que la iglesia tiene mucha teatralidad. Y por eso hablamos cuando se dice el teatro es un tiempo sagrado. Obviamente que lo sagrado lo asociamos a una religión. Pero lo sagrado tiene que ver con el teatro, porque es un tiempo aparte, es como una realidad paralela. Más allá que sea ficción. La ficción es cuando yo veo la película, porque estoy viendo una película, pero yo estoy acá y la película está allá. Claro. En el teatro hay una especie de tiempo que se condensa ahí, con el convivio que habla ahora, ¿no, Dubati, del aquí y ahora, el actor y el espectador. Entonces, avanza esto de la Edad Media. Creo que más o menos llegado a la Edad Media empieza esta cosa de, así como te dije, que el teatro griego tiene ese punto focal, lo que deciden es tener un punto frontal. Y ahí aparece lo que sería la caja italiana. Que casi que, si nos ponemos a pensar, casi que están las gradas, que son las butacas. Claro. Los romanos lo que hicieron fue palcos, que también el teatro isabelino, fíjate que lo copia. Sí. Y se empieza no lo copia, se empieza a expandir, gracias a Dios, como una peste, el teatro. Y después tenés la Edad Media, donde, bueno, si bien fue una época muy oscura, ¿no? Pero el teatro no escapó a eso, porque la religión lo tomó. Claro, lo utilizó para... Lo utilizó para educar, bueno, y acá también, ¿no? Sin salir, o sea, nunca se va, siempre lo traen de vuelta al teatro, aunque lo quieran sacar. Claro, exactamente. El monumento al pueblo puntano de la Independencia es una de las obras más importantes de la provincia de San Luis. Cargado de simbolismos, en este espacio convergen múltiples manifestaciones del arte. Un teatro al estilo griego es parte del lugar. Hugo, ¿cómo fue la inserción del anfiteatro dentro de la construcción del monumento? Cuando nosotros, con Walter Lucero y Julio Domínguez, que no me canso de repetir, que trabajamos muy en equipo, y hoy quisiera rendirle un homenaje a los dos. Lo valen. Leímos las bases del concurso, recorrimos el terreno varias veces. Y cuando uno recorre los lugares donde va a emplazar una casa, o lo que fuese como obra, comienza a ver el terreno con un espíritu más amplio. No recuerdo si en las bases del concurso pedían un anfiteatro. Como nosotros fuimos muy transgresores y propusimos cosas que no estaban, creo que esto no estaba. Pero cuando descubrimos el lugar, la topografía, dijimos, bueno, este es un lugar ideal para hacer un anfiteatro. Es como que el lugar te habla, ¿no? Claro, el lugar, como vos decís, habla, y hay algunos que escuchan y otros no. Tal cual. Entonces, exactamente. Eso fue muy inspirador. El lugar nos dijo, acá estoy, soy el anfiteatro. Acá. Y como nosotros habíamos pensado ya en toda una estructura de piedra, para que fuera una cosa que tuviera mejor envejecimiento,
que el mantenimiento fuera más fácil, todo eso. Los anfiteatros griegos, en realidad, uno lo puede imaginar. Una definición podría ser, es como un valle con un lago al centro. Ay, qué linda definición. Tiene todo un entorno superior a la altura de cada uno de los que está ahí, de las sierras. Las sierras con sus perfiles. Una escenografía ya natural. Claro, una escenografía natural. Y los griegos usaban eso mucho. Y por lo general son paisajes y geografías serranas. ¿Este lugar era una ladera? Hay una diferencia de altura entre el arroyo que corre, porque aparte el arroyo corre casi en la base del anfiteatro. Sí. Entonces la parte inferior. Y después hay como una ladera o un barranco de ese arroyo que fue el lugar donde se emplazó. Se armó perfecto. Claro. Cuando tuviste que encarar esta parte exclusiva del monumento, del anfiteatro, ¿tenías ya incorporado esta cosa del anfiteatro, del circular, o tuviste que investigar? ¿Cómo fue el proceso de llegar a esa construcción? Sí, en cierta manera sí, por formación. En arquitectura uno estudiaba historia de la arquitectura y estudia todas las tipologías clásicas, griegas, romanas. Y por otro lado, yo estudié en Córdoba. Y en el Parque Sarmiento de Córdoba hay un gran anfiteatro construido con esas características que tiene casi una visión de paisaje sobre la ciudad. Entonces que uno tiene, aparte de la experiencia teórica, el conocimiento teórico, la experiencia de haberlo visto, vivido. ¿La idea del anfiteatro que armaron acá era una idea funcional o era funcional pero estética a la vez, digamos, para adornar el espacio? Fue doble. Funcional porque pensábamos en un parque, en aquella época que no se hablaba mucho, de tipo ecológico y pedagógico, es decir, donde los chicos fuesen y el proyecto original tenía una granja, aprendiese y viese animales de corral, las actividades, los trabajos, entonces esa era una parte, pero un complemento de un teatro para niños, para la actividad que fuese y las expresiones, danza, música, nos parecía muy importante. Y estético porque es parte del terreno eso. Hay una fuerte conjunción con el terreno y el paisaje. Y con el resto de la obra también. Este recorrido por la historia me sirve de disparador para querer conocer más. Entender el contexto es aproximarse a la comprensión del todo. Sin lugar a dudas, la arquitectura ocupa un lugar relevante en nuestras vidas. Está de manera omnipresente. Voy a seguir mi camino, ese que trazo y dibujo cada semana, en donde salgo de mí para contar parte de lo que nos inquieta a todos. La caja italiana es el reflejo de la evolución de la arquitectura y de la solución a posibles necesidades de la época. Vigente hasta nuestros días, esta forma presenta diferentes variables, pero en esencia respeta los lineamientos generales que hicieron de este estilo un estándar. La caja de los Trebejos es una de las construcciones con estas características. Diego, ¿cómo se ideó la caja de los Trebejos? Este proyecto comenzó con una gran locura, que era generar un espacio para albergar el Mundial de Ajedrez. Comenzó con una gran idea, en un principio no era una caja, era una torre. En un principio no estaba donde hoy está, fue dando vueltas, fue girando, bueno, hasta que se concretó
esa primera idea en un espacio cuadrado, y bueno, y ahí su similitud con su metáfora de la caja de los trebejos. La caja de los trebejos es el lugar donde se guardan las piezas de ajedrez. Por eso es el nombre también. Exacto, ese es el nombre que lleva hoy. ¿Y cuál fue la causa de que no prosperaran las demás ideas? El tiempo era muy escaso. Creo que desde la idea hasta el Mundial había unos 5 meses. O sea que bueno, la idea tendría que salir lo más pronto posible y bueno, para llegar a construirse. Dentro de esa idea también fue la elección de un sistema de premoldeados o de montaje en seco, que eso agiliza la construcción. Y bueno, ese sistema permitió que se llegara en tiempo y forma. ¿Cuáles fueron los materiales que se utilizaron para su construcción? Es una estructura premoldeada de hormigón. Las bases se realizan a través de un sistema de tintero, o sea, se genera como un receptáculo donde se monta la estructura. Este edificio tiene la particularidad que son, llamémosle, 4 grandes columnas que sostienen la caja y bueno, hasta llegar a los 3 niveles, sostienen los 3 niveles. Ah, tiene 3 niveles. Exactamente, Bien. 3 niveles. ¿Cómo está diseñada? Bueno, el edificio en el fondo es una caja que alberga otra caja, ese sería el concepto. En la caja exterior posee una circulación perimetral y la caja interior es el gran recinto destinado, en este caso, al Mundial del Ajedrez. Bueno, es un espacio cultural, llamémosle. Si bien se creó para el Mundial de Ajedrez y su principal evento fue ese Mundial, con el tiempo se destinó a distintos espectáculos. ¿Cuáles son las instancias que pasa un proyecto como este? Sí, el proyecto tiene varias instancias. Nace con una idea, que la idea lo que plantea es una solución a cierto problema, en este caso era la actividad, y también el problema era el tiempo. Después hay un desarrollo donde se van solucionando temas más finos, como es decir, se va a comprar tal butaca, cuánto mide, cuántas entran, la inclinación que necesita. ¿Cuánto tiempo llevó la idea y cuánto tiempo llevó la construcción del lugar? Fueron 5 o 6 meses. ¿La La construcción 4, y supongamos que en la idea se desarrolló en un mes. Que estuvo esa ida y vuelta en elegir el lugar, elegir dónde, por ejemplo, una de las anécdotas era aprovechar todas las instalaciones del hotel, entonces que el edificio se conectara directamente con el hotel. Y ahí es donde la posición que está hoy era la más conveniente. ¿Cambió mucho de la idea original al momento de hacerla, cuando se terminó? Vos que lo ideaste. Sí. No No cambió, y es más, el equipo de obra trabajó muchísimo conmigo y bueno, con mi padre. ¿Y cómo es trabajar con tu papá? ¿Cómo es congeniar padre e hijo en un trabajo tan importante? Bueno, la verdad que mi padre tiene una capacidad de volar muy alta, o sea, una creatividad superior, llamémosla. Y bueno, después también tiene esa capacidad de bajar el proyecto a la concreción, a detalles constructivos, a realmente algo constructivo, que es propio, bueno, de la formación que tuvo. No, y la verdad que es sumamente positivo, y en el aspecto que uno aprende constantemente. O sea, de esa capacidad uno ve cómo se solucionan, cómo se encuentra, cómo hay una búsqueda constante para llegar a la solución. Bueno, es súper positivo trabajar con mi padre. La acústica está íntimamente ligada a la arquitectura. El acondicionamiento sonoro de los diferentes recintos es un aspecto que no se puede pasar por alto. En nuestra cultura, es algo que muchas veces no se tiene en cuenta.
Espacio abierto, espacio cerrado, teatro abierto, al aire libre, teatro a la italiana, a la caja. La sonoridad de los lugares, ¿qué características tienen? Siempre un lugar cerrado va a concentrar más la energía sonora porque el sonido rebota y queda rebotando dentro del lugar, que es a lo que se llama reverberación. Y el tiempo que duran esos rebotes, eso se le llama tiempo de reverberación, o RT60. Si el tiempo de reverberación es muy largo, hay más energía sonora, pero se empieza a producir un enmascaramiento, entonces empieza a ser contraproducente. Por eso hay un tiempo óptimo de reverberación. Si la reverberación es muy poca, entonces necesito más energía, se acerca más a lo que es un espacio abierto, necesito más energía, pero la inteligibilidad es mejor. ¿Desde cuándo lo sonoro se volvió material de estudio? La acústica es una ciencia del siglo XX, nace a principios del siglo XX con los estudios de Sabine. Antes los teatros se hacían de manera empírica, ¿no? Por ejemplo, un estudio que se hizo, lo hicieron dos grandes de la acústica, que son Leo Beranek y Barron, hicieron un estudio de las principales salas del mundo, ¿no? Y un par de salas que rankearon primeras son salas del siglo XIX, o sea, salas hechas antes de que exista la ciencia acústica. Claro, antes que se estudie. Antes que se estudie. Es decir, que lo empírico funciona muy bien. ¿En cuánto influyen los materiales en la sonoridad? Lo que descubrió Wallace Sabine a principios del siglo es la relación entre los materiales absorbentes que absorben el sonido para que no rebote tanto, ¿sí? Y el tiempo de reverberación, es lo que encontró él. Porque los materiales blandos, como la ropa, como las cortinas, las alfombras, todo eso, absorben el sonido, ¿sí? Y los materiales duros, por el contrario, lo reflejan. Entonces, una sala a la que se llama viva, es una sala que tiene poca absorción, entonces el sonido rebota mucho. Todo el tiempo, claro. Entonces lo que se busca en un teatro grande, digamos, no se puede dar el lujo de absorber sonido, porque el poco sonido que hay que dirigirlo a toda la audiencia. Entonces lo que se hace es utilizar los principios de la reflexión, se busca dirigir el sonido de manera pareja a toda la audiencia, sin absorber, porque lo único que absorbe, el único elemento absorbente en una sala, en un teatro, una sala grande, es la gente. Ah, mirá vos. Entonces lo que se busca muchas veces es que una butaca, con el material que tiene, por ejemplo, pana, etcétera, absorba más o menos parecido a lo que absorbe una persona. Es decir, que no haya tanta diferencia entre sala llena y sala vacía. Y después, eso también la ornamentación evita que se produzcan rebotes en direcciones preferenciales, como puede ser en esta sala, por ejemplo, que hay Que es cuadrada. paredes paralelas, entonces Lisas, se producen un eco que se llama eco flutter, que es un problema que sería, así rápidamente para tener una idea, lo que se produce en una cancha de pádel, por ejemplo, que se siente como un resorte el sonido, así es porque se produce ese eco, ¿no? Bueno, lo evitaban con la ornamentación. Azarosamente, digamos, lo hicieron azarosamente. Claro. Hablamos de lo cerrado. Ahora, el teatro abierto, que en realidad tiene también como unas gradas, que no es a plano, sino el teatro griego, digamos, que es Sí. ese oval. ¿Qué se tiene en cuenta para estar en escena y que Claro. se escucha hasta el fondo, digamos? Primero, en la época en la que se construyeron los teatros griegos, las ciudades no eran ruidosas, porque más que el relincho de un caballo, no había ruido. Entonces, partimos ya de, por ejemplo, lo que tiene que ver con el aislamiento, no era necesario. Entonces, ¿qué se hizo en los teatros? Como el sonido se propaga en todas direcciones y se quería dirigir el sonido, lo ideal es dirigir el sonido a la audiencia. Claro. Entonces, lo que se hacía era poner un muro grande atrás para que reflejara y un espacio delante del escenario también que funcionara como espejo, y en el piso delante del escenario también había una plataforma que funcionaba como reflexión. Todo estaba dirigido Entonces era una forma, claro, de dirigir, es lo único que se puede hacer. Y lo otro es ubicar ese lugar en un lugar naturalmente poco sonoro, en el campo, en un lugar alejado, donde no haya ruido, porque no hay forma de frenarlo el ruido. Claro, no lo podemos manejar. No lo podemos controlar, claro. Hoy hablamos de evolución y cómo en la línea de tiempo está presente la mutación.
En analogía con las personas, los cambios son un proceso que se deben respetar. En cada aprendizaje nuevas conexiones se van armando para lograr de nosotros mismos mejores versiones. Sentí la cercanía del actor que germinó en mí hace tanto tiempo. Caminé por esos espacios que me permiten nacer de nuevo cada vez que vuelvo. Estamos insertos en una rutina de maquinarias que muchas veces no nos permiten escucharnos en lo más profundo de nuestras emociones. Hoy entendí que la verdad habita en nuestras sensaciones, donde solo es cuestión de dejarse llevar.